Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde os encontréis, guerreros y camaradas de ambos bandos, miembros todos de este gran imperio de conocimiento. Empieza agosto, el mes del conquistador Augusto, creador de imperios, un hombre enfermizo que venció a los otros dos miembros del triunvirato y tomó el poder. La campaña de verano en Ucrania está en máximos. Las elevadas temperaturas hacen que la serpiente del frente de batalla de más de 1200 kilómetros se retuerza y en ocasiones dé la sensación de que se quiebra por algunos puntos, cuando en realidad lo que hace es retorcerse más. Se han visto volar unos F-16 sobre el ayuntamiento de la ciudad de Lviv. Un mensaje, una propaganda, el mejor caza multimodal. Pero este tema lo podréis ver al final del vídeo. Como voy a tomar unos días de asueto imperial con mi modesta furgoneta y mi tablón de surf para recorrer costas de aguas frescas y por tanto no voy a poder transmitiros partes de guerra imperial, partes que, como siempre os decimos, tratan de narrar el Ragnarok organizado por la desidia infantil de los grandes gerontes y en la que están luchando los pueblos y muriendo los infantes quemados bajo el fuego de las bombas, os voy a contar cuál es la situación del frente en toda su dilatada longitud, con imágenes, dibujos y mapas como siempre hacemos, para que dentro de 10 días podamos hacer una nueva evaluación, todos juntos, de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido. De norte a sur el frente arde, pero antes que narremos esto os vamos a dar un resumen de varias constantes que os hemos ido advirtiendo y señalando a lo largo de estos 7 meses de comunidad imperial. La iniciativa desde octubre pasado es sin duda del Ejército Federal, tras el fracaso de la contraofensiva ucraniana, que se estrelló, como siempre hemos dicho, contra la línea Surovikin, aunque la idea fue pergeñada por otro general, que no me acuerdo ahora de su nombre. Esa ofensiva, como os hemos dicho, a mi entender, se basaba en una idea equivocada por parte del comando ucraniano y de la OTAN. La idea profunda en la que se basaba era la gran desmoralización que parecía o que existía en las tropas de la Federación en el año 2022, principios de 2023, después de las derrotas de las batallas de Kharkov, Liman y Gerson. Esta idea no fue suficientemente testeada por los servicios de inteligencia occidentales. Esta idea era equivocada. La idea es que alcanzadas las primeras trincheras de la primera línea, de la línea en profundidad que se había establecido, los militares inmovilizados rusos se retirarían corriendo hasta las poblaciones fortalezas que estaban por detrás. Este hecho sin duda no se produjo, como se esperaba. La reducción del frente que se hizo cuando se abandonó Gerson y se cruzó el río Dnieper por parte del comando ruso fue un acierto y fue la clave del éxito defensivo ruso. Las teorías y las doctrinas de armas combinadas occidentales solo funcionan con el dominio aéreo o, en caso de igualdad en este campo, con una superioridad aplastante en los otros campos, y es la única forma de llevar a cabo una ofensiva de éxito. Y aún así, en el campo de batalla del siglo XXI resulta difícil avanzar y muy costoso. Todo lo que decimos ya lo sugerimos en otras partes de guerra, así que seguimos. Bueno, en aquel equívoco de verano del año pasado, Ucrania perdió su iniciativa estratégica y no la ha vuelto a recuperar desde entonces. Desde entonces la capacidad del ejército federal en la zona cero es muy superior, es capaz de plantar más material y hombres que el comando ucraniano, y su potencia de fuego en todos los campos en estos momentos es superior. La forma de operar por parte del comando ruso es por pulsos en los distintos vectores del frente,
manteniendo en permanente desgaste y sobredilatación a las fuerzas del Ejército Nacional Ucraniano, que aunque tengan la ventaja de las líneas interiores para el redespliegue, al disponer de menos hombres y material, pueden estar llegando a una situación límite, donde incluso se puede estar pensando en reducir la línea del frente. Estas retiradas que se están efectuando y estos repliegues muchas veces son el principio de eso. Lo que pasa es que se tendrían que haber construido unas grandes líneas defensivas previamente para evitar el avance ruso. Y parece ser que, bueno, entre otras cosas, la gran corrupción que existe en Ucrania, se ha malgastado mucho dinero. Ucrania no tenía en su cabeza esta situación, porque pasaban de esa situación de ofensiva a de repente tener que pasar a una situación larga de defensiva, y eso está produciendo muchos desajustes. Por lo tanto, aunque tengan esa ventaja de líneas interiores, pueden estar llegando a una situación límite. La caída y el colapso del frente en estos momentos no parece real, pero podría ocurrir. No quiere esto decir que el camino para Iván hasta Porkov y Konstantinivka en primer lugar vaya a ser nada fácil, y quizá también se agoten, pero siguen y continúan en la iniciativa, y el avance, todo avance que se consiga antes de la llegada del otoño va a ser importante de cara también al factor elecciones estadounidenses. Cuando tenemos que hablar de las reservas reales de ambos bandos, no son desconocidas realmente. Al parecer, Ucrania intentó rearmar brigadas y todavía no lo ha conseguido. Acabó esas movilizaciones. Rusia ha realizado una última movilización a principios de este año y parece ser que tiene unas reservas mayores, pero tampoco sabemos exactamente las cifras, porque lógicamente los comandos lo mantienen lo más ocultamente posible. Por tanto, las reservas reales de ambos bandos no son desconocidas y quizá tengan un límite debido a los altos niveles de destrucción de una guerra de desgaste. Veis este informe que os pongo en las imágenes, es un informe ucraniano, y yo creo que si cogéis ese informe ucraniano desde el principio de la guerra y lo miráis atentamente, podéis dividir esas cifras pues entre 3, por ejemplo. Pero son unas cifras espantosas, aunque las dividáis entre 3. Ucranianos siguen siendo unas cifras muy altas de pérdidas para cualquier ejército del mundo, y solo la voluntad de un imperio antiguo como el ruso, un imperio que tiene cierto componente espartano, permite ese continuo avance y ese mantenimiento de la iniciativa durante tantos meses. Yo creo personalmente que ningún poder del mundo desarrollado en estos momentos, excepto quizá China, podría permitirse tal voluntad y un número de pérdidas de ese tamaño. Solo eso, un imperio con un concepto espartano de la sociedad puede permitirse eso. Por parte de Ucrania también las pérdidas, como hemos dicho, son muy altas, aunque lleven meses a la defensiva. Lo sabemos, entre otras cosas, por la escasa rotación de sus brigadas, por la necesidad de intentar coger a la gente muchas veces casi por la calle, porque no intentan muchos de ellos ir al frente. Lógicamente, cada uno busca su propia idea de lo que es el Estado. Unos intentan irse fuera del país, otros se van al frente de voluntarios y otros intentan escaparse de ir a primera línea, porque es una guerra espantosa. Entendemos las distintas posiciones. Nosotros no tomamos parte ni por unos ni por otros. Por lo tanto, lo sabemos por la escasa rotación de las brigadas y por las cifras también dadas por el comando ruso, que también habría que dividir por 3. Lo que pasa es que Ucrania se puede permitir menos caídos que Rusia. Y la victoria o la derrota en una guerra de desgaste no es para el que menos bajas tiene, sino para el que más bajas se puede permitir. Y en este caso, Ucrania, por las cifras demográficas,
se puede permitir menos bajas que el imperio ruso, que es un imperio muy extenso. Creo que fue Václav Havel el que dijo que el mayor problema de Rusia es que no sabía dónde empezaba y dónde terminaba. Esa es la inmensidad. Y la única forma de mantener un imperio antiguo vivo es muchas veces esa dinámica espartana. Bueno, pero estos son disquisiciones de otra naturaleza que la tomaremos en otro momento. Ahí está por aquí atacando un mosquito. Bueno, como armamento puntual que hemos ido viendo estos meses, destacaría sobre todo el efecto de las bombas FAB. Esas bombas FAB de 500, incluso las de 1500, han supuesto sin duda un temor añadido a las zonas próximas y limítrofes del frente. Lo vimos en Avdiivka y lo estamos viendo permanentemente. Son unas bombas que producen unos efectos devastadores y aunque no son perfectas en cuanto a su lugar de caída, son muy efectivas porque son altamente destructivas y muchas veces tener agrupaciones de unidades, cuando te cae una bomba de estas cercas, te rompe la vida. También el uso cada vez más masivo de las nubes drónicas. Estas nubes drónicas hacen la vida imposible en la zona cero y también en la retaguardia próxima de cualquier unidad, y que ambos bandos han sabido optimizar cada día más este uso al máximo de los FPVs y de los tipo Lancet, que ya pueden operar más profundamente. Hay que recordar que los ucranianos salvaron el frente cuando la ayuda occidental no llegó. Incluso se sobrepusieron a esa escasez de artillería gracias a la miriada de unidades drónicas que por poco dinero alcanzan y paralizan asaltos mecanizados. En los FPV First Personal View, los habitantes de la frontera ucranianos fueron pioneros en la innovación y sus primos eslavos, los rusos, la adoptaron también al ver su letal efectividad. Esto ha sido el elemento disruptivo en esta guerra, sobre todo por su economía y eficacia. Y sin duda la seguiremos viendo cada vez más, llegando incluso en los próximos años al enjambre. Y el enjambre, os lo aseguro, va a ser totalmente letal. En ese momento de mucho dron y falta de artillería, vimos surgir también en la niebla de los campos ucranianos los horribles e ingeniosos tanques Tortuga, que fueron una evolución natural de esa especie acorazada que empezó con lo que simpáticamente muchos decían que eran pajareras en los primeros tiempos y de las que todos se reían, y quizá termine esta evolución de la pajarera al tanque Tortuga al acorazado puercoespín, que os lo voy a mostrar también en este vídeo. Ahí lo podéis ver, es realmente ingenioso. A ver si revienta el dron mucho antes de acercarse, incluso la lanza. Es un sistema en el fondo relativamente económico. Veremos cómo se aplican las nuevas placas de contramedidas en los carros de combates, pero mientras tanto esto es lo que estamos viendo en la guerra. Son muestras de ingenio que esta guerra desarrolla, como si os acordáis durante la Segunda Guerra Mundial los cañones autopropulsados alemanes se les añadían chapas de blindaje. La guerra despierta el ingenio. Es un mundo entre Mad Max y misiles cruceros que se desarrollan con una tecnología también letal. Este es el campo de batalla del siglo XXI. Las primeras señales de escasez de vehículos acorazados de transporte de personal también se están dando y nos están apareciendo unidades de asalto motorizadas en el sentido más estricto del término. Es decir, estamos empezando a ver muchas motocicletas por parte del Ejército Federal y probablemente más adelante veremos también estas motocicletas en el ejército ucraniano.
Estas en el fondo son las motocicletas. Yo me acuerdo del Mulá Omar con su parche en el ojo, escapando de las fuerzas estadounidenses o de la coalición del norte en los campos de Afganistán en motocicleta. El tipo desapareció en motocicleta y creo recordar que no se le volvió a ver más. No se sabe si era realmente un agente infiltrado, no lo sabemos. Pero él se escapó en una motocicleta. Con lo cual las motocicletas están llegando al campo de batalla por una necesidad o por una escasez, pero se van a extender porque cumplen una función, aunque sean pues peligrosas para el que las conduce. Por otro lado, ¿cuál es el argumento a favor de las motocicletas? Su flexibilidad, son más difíciles de localizar que una unidad mecanizada grande y es un objetivo menor y de menor quizás interés para que se le lance un dron. Se le siguen lanzando drones, pero porque en estos momentos hay muchos drones en el campo de combate. Por lo tanto, todo tiene un porqué. Por otro lado, los factores industriales de esta guerra y la información política no vienen a este resumen prevacacional que os estamos dando. Y creo que lo trataremos en otros momentos. Solo queremos mentar que la artillería rusa sigue teniendo muchas más rondas que la artillería ucraniana, tanto por la producción propia de la industria de la Federación, como por sus compras a países neutrales como la India, como por el servicio que se le hace por parte de Corea del Norte, que está mandando muchas rondas de artillería. Se habla de munición de 152 milímetros, que es de peor calidad esta producción, tanto de los indios como de los coreanos, pero ya sabéis que la masa cuenta y tiene, como siempre os recordamos, su propia calidad. Y en tiempos en los que las perturbaciones del espectro electrónico, en los que el ejército federal ha innovado mucho y se consigue alterar mucho las dianas de la munición guiada occidental, tener este tipo de producción vale, y vale mucho. Sabemos que las fábricas occidentales producen, pero por el momento las fábricas del Imperio ruso y sus aliados producen más, y por el momento también producen mucho más barato. En una guerra de desgaste, producir a mitad de precio e incluso a más de la mitad de precio es un gran beneficio para el Estado implicado. Para los presupuestos rusos de defensa es mucho mejor, y a la larga para la deuda que se está generando en el Estado ucraniano con las naciones proveedoras, sin duda. Aunque en estos momentos la necesidad tanto de unos y de otros no es solo el precio, sino es la necesidad inmediata. En cuanto al problema de desgaste de los tubos en el ejército ruso y en el ejército ucraniano parece cierto, pero todavía la masa sigue contando y siguen llegando al frente de batalla antiguos modelos de la Guerra Fría, que a todos los que somos amantes de lo antiguo nos siguen llamando la atención y demuestran la eficacia de lo analógico. La eficacia de lo analógico antes de ese gran apagón que sufrirá quizás el mundo digital en algún momento, como hemos visto señales y como recordamos fue lo que pasó en Blade Runner 2049. Había habido un gran apagón y eso quizás pueda ser una de las cosas que ocurran antes y que lo podamos ver en nuestros ojos, un gran apagón digital y que solo lo analógico sobreviva. Bueno, seguimos, por eso siempre os ponemos imágenes de material antiguo que se reincorpora de las campas al campo de batalla porque nos gusta esa vieja estética historicista. Bueno, volvamos al campo de batalla el segundo día de agosto de 2024. Se me ha pasado el tiempo volando con los prolegómenos y con ese tipo de argumentario que os suelo
ir narrando a lo largo de los partes sobre la situación general. Se ha alargado mucho el vídeo. Os pondré la situación en el campo de batalla en un vídeo posterior, que espero colgarlo también hoy o mañana por la mañana. Lo siento mucho, pero así es el rollo. Espero que os haya gustado los mapas, las imágenes y el argumento. A continuación podréis ver un vídeo con todo lo que está pasando hoy. Esto es parte de Guerra Imperial.